Bueno, es un gusto encontrarnos en este momento a través de esta plataforma para compartir con algunos hermanos del distrito de Tunja, de la Iglesia Central, esta capacitación que tiene que ver con la organización de la Iglesia Adventista y la administración de esta misma. Por acá veo a algunas personas conectadas, así que los saludo muy especialmente, las saludo y me siento muy feliz de que ustedes puedan estar aquí compartiendo y aprendiendo de algo que sin dudas les va a nutrir y les va a enseñar acerca de cómo se maneja la iglesia que Dios ha constituido en este mundo. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y yo quiero en este momento orar pidiendo la bendición de Dios. Así que vamos a hacerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por permitirnos compartir esta temática con la iglesia de Tunja, Señor, con cada hermano que se ha conectado en este momento. Sé tú dirigiendo esta reunión, sé tú enseñándonos, permitiendo que tu Santo Espíritu sea quien inscriba ese conocimiento en nuestra mente, pero más que conocimiento, Señor, que nos enseñe a través de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Señor, gracias por dejar a la iglesia como ese elemento fundamental mediante el cual nos acercamos a ti, Señor. Gracias por recibir tantos favores de ti. Gracias por amarnos tanto. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, en este momento les voy a hablar acerca de la organización y la administración de la Iglesia Adventista, como ya les estaba diciendo. Para esto, yo quiero que detallemos tres elementos fundamentales en cuanto a lo que constituye a la iglesia. ¿Cuáles son? Número uno, miembros. Número dos, doctrinas. Y número tres, organización. ¿Quiénes son los miembros? Se estarán preguntando ustedes. Los miembros son los llamados a formar parte del pueblo de Dios. Aquellas personas que motivadas por el Espíritu Santo son los encargados de guiar a otros a la verdad. Ellos son los miembros. Es decir, ustedes y yo somos miembros de la iglesia y somos un elemento esencial que constituye la misma. Ahora, también tenemos las doctrinas. Y para hablar de las doctrinas de la iglesia adventista, debo yo tener en cuenta dos principios hermenéuticos que muestran la calidad, pero sobre todo la veracidad de las doctrinas en las que basamos nuestra fe. Número uno, sola escritura, y número dos, tota escritura. ¿Qué significa esto? Sola escritura significa que nos basamos únicamente en lo que está escrito en la palabra de Dios, y tota escritura significa que tenemos en cuenta a la totalidad de lo que está escrito en ese libro sagrado. Así que tenemos a la Biblia como nuestra única regla de fe y es el fundamento de todas nuestras doctrinas. Esas doctrinas las sustentamos con la palabra de Dios y obviamente que deben ser puestas en consideración, pero hay algo importante, así como lo dice el texto sagrado. Estas doctrinas están íntegramente basadas en lo que Dios inspiró y sobre todo que ustedes saben que la palabra de Dios es totalmente inspirada. Y un texto que en este momento, en tiempos de pandemia, hace que nuestras vidas se sientan con esperanza. Eso transmite la palabra de Dios y esas son parte de las doctrinas y sobre todo cómo se constituyen en nuestra iglesia adventista. Ahora, yo les hablaba de tres elementos. El tercer elemento tiene que ver con la organización. ¿Cómo se organiza la iglesia adventista? Bueno, se ha diseñado siguiendo el modelo apostólico. ¿Sí? No está centrada sobre una sola persona, sino que está representada por todas las personas que la componen. No tiene sede en un solo lugar, sino que su autoridad se compone básicamente porque Dios ha señalado que esa iglesia de los últimos tiempos iba a ser la encargada de mostrar al mundo un mensaje de salvación. Así es de que la iglesia no es perfecta en cuanto a su organización, pero se intenta hacer lo mejor. ¿Por qué? Porque agradamos a Dios. A pesar de que hay muchos errores, las doctrinas que se han sacado y las doctrinas que se han estructurado, que fundamentan nuestra fe adventista, son doctrinas íntegramente basadas en la palabra de Dios. Pero encontramos que el elemento que somos nosotros los miembros, pues obviamente que
no somos perfectos, tenemos muchas dificultades, pero eso hace que realmente podamos saber que necesitamos de Dios. Así que la iglesia necesita en primer lugar de Dios como ese ser maravilloso que es quien conduce todo y quien finalmente conducirá a esa iglesia verdadera como ese remanente para que conquiste lo que por mucho tiempo se espera, haciendo ya una visión de lo que vendrá luego de la segunda venida de Cristo. Bueno, hablemos ahora de los niveles de la iglesia y yo lo voy a hacer de manera muy sencilla, pero quiero que aprendamos en este momento cómo se organiza la iglesia por niveles. Así que hay varios niveles. En primer lugar, voy a hablar del nivel administrativo. El nivel administrativo es el que se encarga de, como bien lo indica su nombre, administrar la obra. Esto es procesar los llamados de los obreros o empleados, manejar los fondos, administrar las instituciones y establecer los reglamentos. Suena esto muy interesante, pero ¿cómo se lleva a la práctica? Bueno, estamos organizados de la siguiente manera en el nivel administrativo. En primer lugar, tenemos a la Asociación General. ¿Qué es la Asociación General? Bueno, es la unidad principal de la organización de la Iglesia Adventista a nivel mundial y está integrada por divisiones que a su vez están presentes en los 5 continentes. En segundo lugar, tenemos a la división. ¿Qué es una división? Bueno, es un conjunto de uniones que se establece en diferentes países y que comprende varios de estos. Ahora, en tercer lugar, tenemos a una unión. La unión está constituida por varias asociaciones, que son algunos campos que están abarcando un territorio. Pasamos al concepto de asociación. ¿Qué es una asociación? Es una organización de iglesias que está definidos en alguna localización específica. Y por último tenemos a una congregación como tal que sería la iglesia. ¿Quiénes componen a la iglesia? Bueno, la iglesia está compuesta por los miembros que somos cada uno de nosotros. Ese sería el nivel administrativo. Pasamos ahora al nivel constituyente, que según lo que nosotros entendemos es el que se basa, el que se fundamenta en elegir a los líderes, determinar la estructura de la organización, en establecer las normas del discipulado y en establecer el manual de iglesia y las doctrinas de la iglesia. ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos un manual que está detallado íntegramente y que es el que nos permite saber qué vamos a hacer, que también ha sido inspirado por Dios porque los hombres han sido guiados por Dios? Nada de esto es casualidad. Todo en la iglesia tiene un propósito, así como tenemos a un Dios que maneja en primer lugar el orden. Así que en este caso hablamos de varios elementos también a tener en cuenta. Entre ellos tenemos, por ejemplo, como primera instancia, la iglesia, como segunda instancia, la asociación. En tercer lugar tenemos a la unión y en cuarto lugar la asociación general. Si ustedes se fijan, el nivel administrativo es lo opuesto al nivel constituyente. En el nivel administrativo comenzábamos con la asociación general y llegábamos hasta la iglesia o la congregación, que es el espacio más pequeño de creyentes. Sin embargo, el nivel constituyente comienza con lo más pequeño, que es la iglesia, hasta llegar a la asociación general como ese organismo rector en el mundo de la iglesia adventista. Ahora, yo quiero finalmente centrarme en un aspecto que es el tercer nivel de la iglesia y que tiene que ver con el nivel práctico. ¿Cuál es el nivel práctico? Bueno, el nivel práctico es el que se encarga de preparar, adiestrar y fortalecer a los miembros para prepararlos, ¿cierto? Para llevar el mensaje. El nivel práctico está compuesto únicamente por la congregación o los miembros. ¿Quiénes son los miembros? Lo dijimos al comienzo, pero yo quiero recapturar ese concepto en una frase. Son los creyentes o somos los creyentes que conformamos las iglesias. Esos son los miembros de las iglesias. Así es de que yo quiero, para finalizar, hacer alusión a ese versículo que por excelencia conocemos como el llamado que finalmente se le hizo a los discípulos para que compartieran el mensaje a nivel mundial en ese momento. Todo lo que se conocía de Dios sabía que necesitaban aquellas personas conocer de él. Así que en Hechos 1:8 nos encontramos con ese concepto de predicación del evangelio. La predicación no abarca solamente tu ciudad, tu municipio, tu departamento, tu país.
tu continente, sino que abarca el mundo entero. Dios nos llamó para que hiciéramos parte de ese gran ejército. La Iglesia Adventista lo que busca es fortalecer cada vez a cada creyente para que seamos discípulos. Y un discípulo no es aquella persona que simplemente ha sido empapada del conocimiento de la palabra de Dios y se ha quedado ahí, sino que tiene en su corazón la necesidad de buscar a otras personas, de capacitar, de formar, de ayudar. Así que como iglesia adventista estamos ante la obligación de ayudar a cada persona que lo necesita, sobre todo cuando se trata de acercarlos a la verdad. Una verdad que sabemos que está únicamente en Dios, pero como ya les decía, sabemos que es una verdad en nosotros también porque basamos nuestras doctrinas en la palabra de Dios. Así que hermanos, yo quiero que ustedes alimenten su fe y sepan que estamos en la organización, pero sobre todo en la iglesia correcta. Que usted al final de los tiempos no se va a arrepentir de haber perdido su tiempo y sobre todo de haber perdido su vida eterna, sino que usted va a sentirse que ha tomado la mejor decisión, porque Dios es el que dirige finalmente la iglesia. Así que yo espero que haya sido de utilidad para cada uno de ustedes esta capacitación. Anhelo que Dios siga trabajando grandemente en nosotros, en nuestras vidas. Y bueno, finalizo también dirigiéndome a Dios y agradeciéndole por este espacio que nos ha permitido en este momento. Así que los invito para que inclinemos el rostro una vez más y busquemos la bendición de Dios. Oremos. Amantísimo y buen Padre Celestial, gracias por habernos permitido compartir esta capacitación de la organización y la administración de la iglesia. Señor, sabemos que tú mismo eres quien ha dispuesto de esta manera el mundo, pero sobre todo tu pueblo, ese pueblo que llamaste para que fuera portavoz de ese evangelio eterno. Ayúdanos, Señor, a compartirlo y a sentirnos identificados con lo que tú has hecho por nosotros, pero sobre todo, Señor, que sintamos la necesidad de predicar, la necesidad de compartir lo que tú has hecho por cada uno de nosotros con las demás personas. Señor, gracias por cada hermano que se ha conectado para aprender en este momento acerca de ti. Bendícelos, dales tu paz y llénalos con tu presencia, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es una alegría inmensa haber compartido este espacio con ustedes, así que deseo que Dios les guarde, que Dios les acompañe y sobre todo que Dios les dibuje una sonrisa cada día, porque la iglesia adventista debe ser la luz delante del mundo, así que sonríanle a la vida porque Dios tiene grandes planes para cada uno de ustedes. Que el Señor les siga acompañando en gran manera.